Hola, ¿te sientes deprimido o incluso te sientes vacío? ¿Te gusta escuchar música que nadie conoce, aparte de ti y tal vez tres otras personas? ¿Quisieras poder expresar tus problemas o frustraciones de alguna manera, pero no sabes cómo? Bueno, si este es el caso o si simplemente te gusta el género, no te preocupes más, porque llegaste al video correcto que te va a enseñar cómo hacer tu propia canción pedorra de post-punk. Así que empecemos. Buenos días o tardes o lo que sea. Espero que estés teniendo un buen día. Antes de realmente pasar a cómo hacer tu propia canción, me gustaría ir por cómo nació el post-punk en primer lugar y las influencias o subgéneros que tiene. Si solo quieres ver la parte de producción para la canción, skipea al minuto. 5:42. Ahí empezaré ese tema. Pero ahora sí, ¿cómo nació este género? Bueno, el post-punk, como dice el nombre, surgió del movimiento punk que estaba pasando en el Reino Unido por los 70. El punk básicamente fue como que una respuesta política ante el gobierno, apoyando ideologías antigubernales y anarquistas y toda esa huevada. Esto se demuestra en la música, que tiene pues guitarras distorsionadas, vocales y letras agresivas que van al punto, creando así canciones rápidas y llenas de energía. Ahora, si escuchaste cualquier canción de post-punk, notarás que esta descripción no tiene nada que ver con el sonido que tiene. Bueno, ahora te explicaré el porqué del post en la palabra. Después de que la fama del punk comenzaba a decaer, se empezó a experimentar con nuevos estilos y sonidos. Se podría decir que estos fueron los inicios del post-punk, hasta que Joy Division publicó esta joya de acá. En 1979, Joy Division sacó el álbum que prácticamente definió cómo se conoce este género hoy en día. Estoy hablando de este álbum de acá, Unknown Pleasures. Tal vez hasta te hayas topado con alguien que tenga este diseño en su camiseta. Se volvió un poquito un meme como con el logo de Nirvana, aunque no tanto. Pero como estaba diciendo, este álbum marcó el icónico sonido del post-punk, siendo este guitarras limpias la mayor parte del tiempo, con efectos como el chorus o eco siendo bastante usados, un bajo bien pegadizo que se le presta más atención del usual, la batería tocando un beat energético y bailable pero sin pasarse tampoco, y unas vocales melancólicas y tristes, inundadas con reverberación. Ahora, solo porque estas son como que las bases de este género, no significa que sean reglas fijas que tienes que seguir al 100%. Sé creativo, acá hay algunos ejemplos. Не бояться. Ahora resumiré algunos de los subgéneros más populares que tiene el post-punk y también algunos géneros que son asociados a este tipo de música. El rock indie o alternativo es un estilo de música caracterizado como poco convencional o fuera de lo mainstream, o sea, alternativo, diferente. Muchas veces toma inspiración de la melancolía del post-punk. En este género hay una regla: entre más reverberación, efectos y sonidos random que le metas a tu canción, mejor. El New Wave es como el post-punk, pero si los miembros de la banda no estuvieran deprimidos. Esto es lo típico que escuchabas por la radio en los 80. Ok, primero que nada, el Cold y Darkwave son la misma huevada, honestamente. Es el lado aún más gótico y oscuro del post-punk, que usa más instrumentos techno y así.
Y el industrial es parecido al cold o dark wave, pero es menos oscuro y tiene un sonido más industrial y electrónico, usando más sintetizadores u otros sonidos artificiales. El post-punk, después de la era gótica en los 80, también decayó en popularidad, pero estos últimos años ha estado viendo algo de éxito por el internet con bandas como Molchat Doma o Depresión Sonora, pudiendo hasta pagar la renta con su música. Ok, guachines, ahora sí pasamos a pues cómo hacer la canción. Acá, como ven, yo preparé una para medio mostrarles el proceso y les voy mostrando cómo hice cada pista uno por uno. La gran mayoría de canciones post-punk y cosas así góticas y tristes están en la escala menor porque pues suena más triste y oscura, que es pues el sonido que queremos. Si no sabes nada de teoría, ahorita estaré explicando un poquito a cómo aplicarlo al bajo y la guitarra, que es probablemente los instrumentos que toquen. Pero sí. También estoy usando la página BandLab, que es como que una DAW de navegador. Literalmente la pueden abrir en el navegador y hacer música. No sé cómo, pero se puede. Entonces estuve haciendo esto con fines de mostrarles que se puede hacer acá. Yo normalmente uso Reaper, pero sí, en esta ocasión estaré usando BandLab. Ok, primero voy a estar empezando a cómo hacer el bajo, ya que para esta canción de ejemplo la construí como alrededor del bajo. Primero hice una línea y de ahí empecé a agregar guitarras y todo esto. Entonces sí. La línea de bajo para esta canción sonaría así. O sea, sería... y se repite. Entonces, antes estaba explicando que yo usé la escala menor. Ok, ahora, imaginando que no tienes ni idea de qué es la escala menor. Primero, la escala menor se toca así en la guitarra. La fórmula para ella sería la tonal, de ahí tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Y como estaba diciendo antes, lo usamos porque suena más triste. Si la comparamos a la escala mayor, por ejemplo, que sonaría así. Notan que la escala menor suena más oscura a comparación. Este sería el acorde menor y el acorde mayor. Entonces queremos usar esa escala menor, ¿no? Entonces, ahora que sabes este patrón de esta forma de cómo tocar la escala menor en la guitarra y la fórmula que lo puedes aplicar en cualquier posición del mástil, lo que vamos a hacer es con esta escala vamos a crear una progresión. Entonces, bueno, como estamos tocando acá el bajo no tenemos que hacer acordes necesariamente, pero lo que vamos a hacer será seleccionar algunas notas que se van a repetir y que van a crear pues la progresión de acordes. Y de ahí eso se repite, ¿no? Y ya tendríamos una línea de bajo. Lo que también puedes hacer, como yo hice acá, agregarle más notas de la escala, como para agregarle más sabor. Entonces, en vez de tocar así, podemos tocar algo como... Pero no se pasen porque
Aún estamos solo haciendo el bajo, no queremos hacer un solo de guitarra o algo así. Lo que ustedes pueden hacer si es que no tienen un bajo como yo, primero graban una línea de bajo que pues la tocan en la guitarra, pero de ahí cuando la tengan grabada pueden darle clic derecho a la región acá en BandLab, le dan a Audio Stretch, le dan a más y acá en Pitch le bajan una octava y ahí crearían ya una línea de bajo, ¿no? Aunque lo que uno también puede hacer es agarrar un instrumento virtual y usarlo como bajo. Entonces acá BandLab tiene bajos eléctricos para elegir y simplemente programas el bajo si quieres. De ahí, lo que van a querer hacer será poner reverberación. Acá abajo a la derecha en BandLab hay una opción de ponerle un porcentaje de reverb. Ustedes lo escucharon con reverberación, pero si acá sería sin reverberación. Y acá un 90%. Toma más espacio y tiene más de ese ambiente, como si estuvieras en una cueva o algo así. De ahí también, acá BandLab les da muchas opciones de ponerles efectos y modulación y todo esto. Yo le hubiera puesto un chorus, pero al final lo dejaré sin efectos. Ustedes acá pueden experimentar. Algunas recomendaciones son delay, aún más reverb si quieres, y chorus, pero también pueden experimentar con otras cosas. Ok, continuando con la batería, queremos algún ritmo sólido que se repita con algunas variaciones aquí y allá, pero que sea mantenerlo simple, manteniéndolo simple. Am, Porque si escuchas canciones así de post-punk, dark wave y así, y te fijas en la batería, notarás que los patrones no son tan complejos. El drum kit que usé acá en BandLab fue este de New Wave, aunque también me gustaron el de 606 y el de 808. Me gustó el kick y el snare del New Wave, aunque el hi-hat del 808 me terminó de convencer, por eso es que lo puse en otra pista para los hi-hats y los puse más silenciosos. Y de ahí, cuando tengamos como que algunos ritmos y variaciones que ya hechas, am, lo que, lo que hacemos es simplemente repetirlo por la canción entera, literalmente. Como al final de una sección podemos agregar un fill así, con un clap, o incluso con algunos toms, o yo que sé, alguna otra cosa de percusión. Ustedes ahí pueden experimentar. Y de ahí, como con el bajo, le ponemos reverb. La batería sin reverb sería así. Como con el bajo suena hablando sin reverberación, ¿no? De ahí ya con un poquito suena mejor. Entonces siempre le quieres poner un poquito de reverberación, pero no tanto como con el bajo o con otros instrumentos. De ahí con otros efectos, no es que te obligue a usarlos o tenga alguna recomendación, la verdad yo nunca uso efectos para la batería, pero si quieres experimentar definitivamente puedes. O sea, no sé, agregarle un coro, podrías ponerle o algo así. Tal vez encuentres algún sonido que te guste y suene interesante. Así que definitivamente puedes experimentar con eso.
Ok, ahora para la guitarra, una de las cosas principales de la canción. Bueno, en este caso ya tenemos una progresión de acordes definida en esta escala, entonces tendríamos que, bueno, con la guitarra seguir también esta escala, ¿no? Porque si no sonaría horrible si es que están en dos escalas diferentes. Acá voy a mostrarles medio la línea que hice en la guitarra para el inicio y de ahí les voy a medio explicar lo que hice. Ok, primero voy a estar explicando esta parte. Lo que hice fue esta arpegio de acá. Y de ahí le bajé simplemente para crear melodía. Y esta nota de acá en realidad, esta nota de acá no está en la escala de F aguda menor. Pero si simplemente la tocas en... Si tocas alguna escala, o sea, alguna nota que está fuera de la escala, pero la tocas como que en el momento correcto, puede llegar a sonar bien, aunque si tocas muchas notas de que no están en la escala va a empezar a sonar peor y peor. A mí me gustó esta nota porque suena como que más misterioso. Si estuviera en la escala sonaría así. Y no sé, me gusta más el sonido de la nota que está fuera de la escala. Aunque como digo, no se pasen de usar la escala cromática, o sea, de tocar notas que no están en la escala, porque si empiezan a tocar notas que están afuera de la escala nomás, va a empezar a sonar desordenado, ¿no? De ahí, esto de acá sigue, claramente. Acá de nuevo me salí un poquito de la escala. Va así. Esta nota de acá tampoco está en la escala. Como la toco en un momento tan corto, no le llega a afectar al oído tanto. Y ahí solo es melodía. Entonces en total sonaría algo así. Y de ahí pasan las vocales y otros acordes. Ok, bueno. Esto sería como la guitarra a la que le prestas atención. Pero atrás de esto hay otras 3 guitarras que le agregué. Ahora, estas no son obligatorias, pero en el post-punk un elemento que tiene es mucho ambiente. O sea, muchos elementos de ambiente. Entonces acá como ven, o bueno, como se puede leer acordes, son simplemente acordes que acompañan a la línea de bajo. Acá un poco de efectos, es literalmente solo ambiente. El scratch simplemente agarras tu pluma y haces así, como si estuvieras raspando la cuerda. Y así creas ese sonido de raspeo. Lo que hice simplemente fue hacer así lentamente. Y también en las cuerdas más altas también se puede hacer, pero tienes como que medio raspar con una parte específica de la pluma para que suene un respiro. Y de ahí el de palm es simplemente el palm muting, o sea, tocar así.
Si tocas metal, perfecto. Pero si solo son cosas como de fondo, acá los voy a poner los dos en solo para que lo puedan escuchar bien. Y acá con los acordes. Y acá estaría todo junto. En resumen, con las guitarras es, o sea, seguir la llave, crear una melodía que no sea que no tome tanto espacio, y de ahí agregar cosas de ambiente como acordes o algo como un respiro acá, como hice en el inicio. Agregar cosas de ambiente. Para hacer las vocales ahora hay muchas maneras de sacar un tono así melancólico, pero por lo general el canto es profundo y bajo. Entre más efectos y reverberación le metas, menos se notará lo bien que puedes cantar, pero es mejor si practicas y aprendes la técnica, al menos un poco. Yo no soy tan bueno cantando, pero en esta canción, por ejemplo, se puede apreciar lo hermoso que pueden quedar unas vocales bien hechas en este género. Моей голове пустота и мрак. Я не ощущаю совсем ничего и жду хоть какой-то знак. Все мои песни совсем не о том. Lo que puedes hacer es imaginarte en una iglesia aislada y estás como cantando melancólicamente, digamos. Y para la letra de tu canción, imagínate una situación parecida y estás escribiendo, hablando sobre filosofía, de existencialismo, cosas como el amor o pasiones, alguna etapa que estés pasando y de tu vida simplemente. Un consejo rápido que puedo dar es que si no se les ocurre ninguna melodía cantando en la cabeza, lo que pueden hacer es crear una pero con la guitarra y después replicarla con la voz. Entonces imaginando que acá no se me ocurre nada, lo que hago es pues darle play, improviso un poco. Y de ahí lo grabo y escucho la pista de guitarra y si me gusta la melodía, la melodía pues lo hago con la voz y de ahí le agrego la letra simplemente. Estas serían las vocales que le puse para la canción. Esta de ejemplo, sonarían así. Siento todo para la gente de aquí. Para ti. Lo siento todo para la gente de aquí. Como salirse. Y así. De ahí cuando tengas unas vocales con esta atmósfera, agregamos, exacto, reverberación. Ahora, en esta ocasión el reverb de la perilla acá abajo a la derecha como que no me bastó. Entonces, en los efectos acá estoy agregando aún más reverberación. Y aparte de la reverberación extra agregué una ecualización básica para quitar un poquito los bajos y un toquecito los altos. Y este de efecto de acá, el autopan, que lo que hace es mover la señal, o sea las vocales en este caso de derecha a izquierda en el campo estéreo, o sea de los audífonos. Y lo agregué para que las vocales sean más grandes y profundas. También BandLab tiene acá un autotune gratis.
Si lo dejas como que menos de 10% aún puede sonar natural, pero si vas a, no sé, más de 50 y así, empieza a sonar muy robótico que no me gusta tanto. Pero sí, si le pongo un 5% por ejemplo, aún suena bien. Si escuchamos acá. Pero igualmente no le voy a poner nada de autotune porque puedo. Y ese sonido simplemente no me gusta. Así que sí. Otras cosas extra que podrías agregar serían sintetizadores, como este. Y le terminé agregando esta línea de acá. Y la pongo silenciosa para que esté como de fondo. Así sonaría todo junto esto. Y así. Acá hay... Bueno, ahora que lo pienso, también podrías programar la guitarra, si es que no tienes una. Entonces, bueno, si no tienes instrumentos y quieres hacer música, también puedes agarrar una guitarra de acá y programarla. Sí, literalmente podrías. Aparte de eso puedes agregar voces de fondo y cosas así que no se escucharán tanto en la mezcla final, como, no sé, este coro. A ver, ¿cómo sonaría esto? Ok, mejor no. Dejaré el que tenía antes nomás. ¿Dónde estaba? Este era, creo. ¿No? Sí. Pero sí, ustedes pueden ver acá algún coro, tal vez les guste, le puedan poner bien de fondo para crear ambiente de nuevo, ¿no? Aunque como había dicho hace un rato, sé creativo. Mira lo que funciona para ti y ve probando con diferentes cosas que hay acá. Tal vez encuentres algo que te funcione y lo terminas usando. Dale, de ahí una vez tengas todas las pistas acá alineadas, le dan arriba a la izquierda en proyecto, descarga y le dan al segundo botón que es para exportar. Si usan otro programa pues lo exportan como puedan ahí. Y de ahí tienen dos opciones, publicarla o simplemente la guardan ahí para escuchar. Yo esta canción de acá la estaré dejando en BandLab por si quieren escuchar esta abominación. Estaré dejando el link en la descripción por si la quieren escuchar pues. Pero eso sería todo. Esto solo es guianza, es decir, no tomes todo como regla, porque este género es bastante experimental, así que ve lo que te funciona y guíate también de otras canciones. Ten un buen día, espero que la pases muy bien y sé creativo.